Hola, yo soy Paola Moreno Román y este es el Yacha Warmi Podcast. Bienvenidos. Hoy tenemos a una invitada verdaderamente increíble y una persona muy inspiradora. Algunos de ustedes espero que ya hayan escuchado sobre ella, ya que es una persona que está transformando cómo vemos la biodiversidad y la ciencia en Perú. Ella es Rosa Vázquez, es una científica y es peruana. Ha recibido reconocimiento a nivel internacional. Ella es la fundadora del Amazon Research International y recientemente también ha sido nombrada una de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la BBC. Ella hace investigación en abejas sin aguijón. Nos va a contar un poquito más también de todos los proyectos en los que está involucrada en el podcast de hoy. Y algo muy interesante es que ella combina la ciencia con los conocimientos ancestrales de comunidades indígenas para proteger y restaurar la Amazonía. Rosa, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación y de verdad te felicito que el podcast y lo que llevas haciendo es crítico para el Perú. Muchísimas gracias. Para mí es un honor, como decía, tenerte en el podcast y mediante esto conocer también un poquito más de tu trayectoria, de tus historias. Quiero comenzar con una pregunta porque también estuve leyendo más sobre ti y tú mencionas que tú tienes una conexión especial con la naturaleza que viene desde muy pequeña y que ha sido influenciada por miembros de tu familia, específicamente tu abuela. Cuéntanos un poquito más sobre el rol que ella ha tenido, tu abuela, en tu camino profesional. Creo que a la hora de hablar de conexión con la naturaleza, todos de manera primal, ancestral, todos los seres humanos hemos derivado, extendido, dependido de la naturaleza. Quizá ya con toda la transformación digital y tecnológica, muchos estamos apartados, pero hablando del sol, de los ríos, las montañas, creo que existe una relación inherente en Perú, sobre todo por nuestra riqueza cultural, por el hecho de que incluso el Imperio Inca estaba presente al mismo año que la Universidad de Oxford ya estaba corriendo. Creo que eso nos pone en perspectiva un poco la línea de tiempo de esta profunda relación que hemos tenido siempre con la naturaleza. Ahora, mi abuela vino de la sierra cuando ya, digamos, para poder nosotros estar en el colegio, ya yo ya nací en Lima, pero ella trajo toda esa conexión que ella siempre tuvo porque me cuenta que ella desde los 5 años recuerda que vivía por las plantas, para las plantas y gracias a las plantas, que desde la más chiquitita hasta la más grande eran medicina y en realidad era su refugio no solo medicinal, pero también cultural, educacional, espiritual, en una zona, en un pueblo donde ella en ese tiempo no tuvo oportunidades de asistir al colegio o incluso no tenía que comer por momentos. Ella creó dentro de su espacio en el jardín, en la casa, su propio huerto con plantas medicinales y siempre hasta ahora la ves rayando la semilla de palta o estar ahí preparando con la sábila, con el gel de la sábila, diferentes casi como cócteles medicinales que ella aprendió desde otros sabios en su pueblo, incluso desde mi tatarabuela que había venido de la selva y que también, digamos, que era curandera. Entonces, la menciono mucho porque a mí personalmente me atrajo mucho el hecho de que ella siempre le hablaba a las plantas y siempre me contaba historias casi como espirituales, muy ancestrales de los seres vivos. Y me fascinaba escuchar eso mientras a la vez de manera paralela en el colegio aprendía de la biología, de los procesos bioquímicos, de la química, las moléculas en todos las especies naturales. Entonces, me creó demasiadas preguntas ahí en la cabeza de, escucho acá por un lado que mi abuela me cuenta que esto puede ser medicina, por este otro lado escucho que según ciertos cambios moleculares algo va a ser o veneno o medicina y intentar generar no solo un puente, sino una unión entre estos mundos ha sido lo que me ha fascinado, creo que sin saber incluso desde niña y bueno, ahora de todas maneras muy conscientemente. La historia que tú narras, yo creo que es una historia en la que muchas personas se pueden sentir identificadas. Yo personalmente también me identifico mucho con tu historia y yo creo que es lo bonito y la riqueza también de tener familia donde todavía conservaban ese conocimiento ancestral, ¿no? Y asegurarnos, en este caso, nuestra generación, de que ese conocimiento
no quede en historias. A veces hay esta idea, ¿no? De cuando uno habla de como curanderas, imagina como que cosas de magia o cosas así. Y no, o sea, en verdad la raíz, justo lo que tú decías, ¿no? Es ese conocimiento de conocer sobre las plantas medicinales. Ellos mismos saben qué plantas usar para qué enfermedades y ayuda, ¿no? Y es más, ahí es donde la ciencia moderna tiene mucho camino por recorrer aún para como catch up, ¿no? Ponerse al día con ese conocimiento que ya existe en estas comunidades, ¿no? Entonces, muchísimas gracias en verdad por compartir eso. Y también para las personas que nos están escuchando, estoy segura que muchas chicas y chicos también se relacionan con tu historia, ¿no? Y también ver el camino que has recorrido y hasta dónde has llegado. Sí, yo creo, digamos, en Perú hasta cierto punto a veces sentimos, creo que en diferentes generaciones lo hemos visto y todavía lamentablemente se ve, a veces hay rechazo por nuestra propia cultura originaria y tradicional. Creo que yo también, digamos, desde niñita, mi bisabuela cuando todavía estaba viva usaba sus trajes tradicionales, a ella jamás le importó, sé que pasó bullying en la ciudad al nunca usar pantalones, estar siempre con sus polleras. Y creo que una de mis misiones al compartir todo esto abiertamente es sentirnos no solo orgullosos, sino valorizar qué profundidad de conocimiento hay, sí por la parte medicinal, pero también por la parte cultural. Creo que una de las crisis más grandes que vemos ahora con la digitalización, que es muy importante y nos va a servir de manera muy positiva por muchos lados, pero también nos genera, creo que hasta cierta depresión o cierto sentir de que estamos desconectados. Creo que en estos años se ha visto con los estudios, digamos, validados de que son las generaciones que se sienten más separadas, más aisladas, hay mayor riesgo de ansiedad también. Entonces, yo creo que al ver todas estas realidades que están surgiendo, el hecho de, digamos, tomar unos pasitos atrás para ver de dónde venimos y todos estos saberes ancestrales, qué significan más allá de las cosas prácticas que nos pueden dar y también más bien cómo podemos darle casi como vuelta y usarlo de manera positiva para ayudar al ambiente. Y el beneficio también que todo eso conlleva a lo que tú mencionas, lo que es la salud mental, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo me mudé a Estados Unidos, toda la idea de hiking, al inicio yo no entendía porque yo decía, es más, o sea, en mi mente, ¿no? Creciendo acá en Lima, mi familia que viene de los Andes, que se mudaron a la costa, la idea de progreso era dejar de caminar por horas en las montañas para poder tomar un carro o un bus o qué sé yo. Entonces, cuando yo decía a la gente que decía, pero no entiendo cómo se pueden ir y caminar por las montañas porque sí. Y luego con el tiempo comencé a entender lo importante que eso es para la salud mental y los beneficios que a veces nosotros también mismos no nos damos cuenta. Entonces, lo que tú mencionas es muy, muy importante. Y entrando un poquito a la investigación, quiero ahí también conversar un poquito sobre la investigación que tú realizas, como mencionaba hace rato, en las abejas sin aguijón, porque yo como peruana, por ejemplo, recién me enteré que existían abejas sin aguijón, uno, y que existían abejas sin aguijón en nuestra selva hace unos años. Y me quedé sorprendida, no, no sabía habiendo nacido y crecido en Perú. Entonces, cuéntanos un poquito de la investigación que tú realizas y por qué conocer más de estos animalitos, de estas abejas, es importante para la biodiversidad amazónica. La mayoría de peruanos todavía no sabe que tenemos abejas sin aguijón, así que no te sientas mal, es el caso de al menos que quienes los hayan visto o hayan convivido en la selva, en algunas partes de la sierra. Eh, Uno de mis colegas principales, quien es el doctor César Delgado, del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana en Iquitos, él en el 2016 empezó a trabajar con las abejas nativas sin aguijón a raíz de ver a las comunidades indígenas tener sus rituales tradicionales de ir a buscar en la selva, en el monte, árboles que contienen dentro a los nidos a las colmenas de las abejas sin aguijón y trabajar con ellos para hacer el proceso más sostenible, porque tradicionalmente se iba, se buscaba, se cortaba el árbol, de por sí ya estás impactando el medio ambiente ahí, se abría el tronco, se sacaba la colmena y se apretujaba todo para sacar la miel. Así es como se ha hecho por mucho tiempo, por miles y miles de años, pero en todo ese proceso, además de cortar el árbol, de interrumpir todo ese ecosistema, también ya es destruido la colmena que tarda tantos meses las pobres abejitas en construir y pues que desplaza a las abejas.
Entonces, ellos iniciaron convirtiendo todo este proceso en algo más sostenible, en cajas que racionalmente puedes criar, aumentas tu producción de mieles, de otros de polen, propóleo, y ya no estás teniendo que cortar árboles, porque a partir de una caja puedes duplicar hasta 30 en un año si lo manejas bien. Entonces, hablando de una regeneración de la biodiversidad completa, y ahora con los estudios también entendemos que por cada, digamos, santuario de abejas sin aguijón, por así decirlo, se está protegiendo unas 20.000 metros cuadrados, unos 20.000 metros cuadrados de selva a su alrededor. Entonces estamos hablando de prácticas y pasos tangibles para regenerar la Amazonía con la polinización, la mejora de la calidad del suelo, incluso del agua, la parte cultural también. Ya cuando ellos iniciaron por unos años la colaboración, habían identificado que las comunidades tenían muchos usos para las mieles, el polen y propóleo de estas abejas, desde enfermedades de respiración como el COVID, por ejemplo, infecciones, infertilidad, problemas de piel, etcétera, una cantidad larga, pero nunca había habido un estudio que proveyera mayor información de la base científica. Y ahí fue donde me incorporaron en el proyecto y bueno, a partir de entonces hemos escalado en un montón de aspectos, pero lo que hicimos conmigo fue analizar 6 muestras de mieles de 2 especies para ver qué moléculas tentativamente existían, porque los análisis de moléculas secundarias que están en las mieles son complejos. Entonces, nos podemos al menos ir acercando con la lupa, por así decirlo, y tener una idea de qué estructuras estamos encontrando, qué asociación de actividades biológicas están con esas estructuras y así empezar a armar como un rompecabezas. Y lo que encontramos con todos esos análisis, lo que vi en la data fue de que efectivamente estas mieles tenían una cantidad enorme de moléculas medicinales. Entrando a la literatura, pude comparar que, por ejemplo, la miel de abeja con aguijón también tiene buenas propiedades. Se usa desde la época de los egipcios, se han encontrado incluso miel guardada en las tumbas de los faraones de hace 2000 años, que todavía es viable porque lo sellaron bien sin aire. Entonces no hay como degradación a través de los microbios, pero ahí fue cuando me enteré que a nivel mundial, todas las otras zonas de los trópicos donde se encuentran las abejas sin aguijón y los pocos estudios que se han hecho en otros lados han visto lo mismo, que estas abejas, por ser nativas, por ser, digamos, locales, se alimentan de una cantidad, una diversidad enorme de plantas, lo cual está, digamos, lleva a que están capturando, por así decirlo, los aspectos medicinales de estas plantas y estos árboles y creando una combinación única que es muchísimo más potente que la miel de abeja con aguijón. Entonces, con estos estudios los logramos publicar y se retribuyó toda esta información a las comunidades y han logrado también fortalecer su precio de venta, lo cual les genera una economía de, ok, para poder generar mayor economía con esto, tengo que cuidar a las abejas, estoy ayudando a la conservación de las abejas, pero también tengo que cuidar mi selva, porque si las plantas se me secan, las flores no están ahí, las abejas no van a poder sobrevivir. Entonces es un vínculo, es un círculo vicioso positivo. Sí, en verdad qué importante la investigación que realizas. Yo, por ejemplo, no sabía eso de que habían encontrado mieles en la tumba de algunos faraones. Y lo último también que mencionas, o sea, aparte, y en verdad por eso lo que tú haces es tan increíble, porque es utilizar estas herramientas nuevas, ¿no? Como decíamos al inicio, de ciencia moderna, estudios moleculares, aplicándolo a validar conocimiento que ya, o sea, existe ancestralmente, pero que era algo oral, ¿no? O sea, ellos sabían que consumiendo esto y aquello podía ayudar para, como tú dices, enfermedades respiratorias, etcétera. Pero bueno, para aquellos que necesitan data, es como, acá está el artículo que muestra todas las moléculas y conocer un poquito más. Y lo segundo ahí también que quiero resaltar de lo que tú mencionas es el empoderamiento económico para esas comunidades. Yo me acuerdo cuando visité una de esas comunidades hace muchos años, y en verdad su principal fuente de ingresos era vender carne que cansaban del monte o de pesca, de peces. Y fue bastante bonito, sobre todo también la parte de empoderamiento económico hacia las mujeres, porque eran las mujeres en estas comunidades las que se quedaban en las casas cocinando, lavando, etcétera, y ellas eran las que más se encargaban de cuidar estas cajas, ¿no? Estas cajas que han construido para la crianza de abejas sin aguijón. Y bueno, luego, mediante eso, los hombres de la familia se comenzaron a interesar un poquito más también en las abejas sin aguijón. ¿Nos puedes contar ahí un poquito si tú has tenido alguna experiencia y tu rol también como mujer en ciencia en todo este trabajo que haces en investigación con estas comunidades? Para mí, hablar de solo
ciencia básica en un país tan rico de biodiversidad y cultura como Perú, creo que sería no hacerle justicia a la belleza que tenemos. Tranquilamente terminando el doctorado y el postdoctorado en Estados Unidos, pude haber ido a empresas farmacéuticas o estar trabajando también enteramente solo en la academia, que tengo una conexión fuerte con la academia, es básico todavía mantenerlo, pero al verla, bueno, al conocer la realidad de mi país y también haber crecido con personas como mi abuela, quien tenía tanto, bueno, tiene tanto conocimiento de este mundo natural, pero no tuvo las herramientas de cómo poder hacerlo válido, hacerlo conocido, protegerlo, etcétera, me hizo recalibrar prácticamente cómo crear una estrategia que permita que estos mundos, digamos, se unan íntegramente, pero también que hayan más personas como mi abuela que no tuvieron oportunidad en su momento, que ellos sean los que están liderando estos estudios. No vi ningún tipo de espacios y justamente fue por lo cual me motivé a hacer todo este trabajo, que es la ruta más difícil, más larga, más complicada, pero creo que el futuro de la conservación es la integración de estos dos mundos. La ciencia moderna sin el conocimiento tradicional nunca va a estar completa, en mi opinión, y el conocimiento tradicional sin la ciencia moderna va a ser olvidado y también no va a tener la protección que merece. Entonces, yo como mujer, hay retos, creo que todos pasamos en diferentes rubros. Lo que he visto en realidad en las comunidades es que hay un deseo y un fervor de que se haga conocer, de que se proteja más, independiente de si yo entro, soy mujer o si soy hombre o si soy joven y si soy viejo. Creo que pueden sentir la transparencia con la que uno trabaja. En este caso, nosotros hacemos el gran esfuerzo de mantener un diálogo desde el inicio y en vez de imponer ideas, que lamentablemente es como la mayoría de proyectos de ciencia y conservación han funcionado por tantos años, es un diálogo y creo que estamos mostrando que hay una manera diferente de hacerlo y qué sueño sería que vengan más miembros de comunidades indígenas, independiente de qué tan lejos estén, qué tan remotos o desconectadas, que ellos estén liderando, que estas técnicas estén disponibles para ellos. Para mí el conocimiento tradicional tiene un aspecto de ciencia porque es observación, es probar, es testear, es reiterar. Entonces, aunque no tenga esta base académica, tiene, en mi opinión, una base científica inherente asociada a ella. Así que ya te doy un ejemplo. Con un colega Ashaninka, Richard Demetrio, con quien llevamos colaborando también junto al doctor César Delgado, en recopilar información tradicional ecológica, en inglés es TEC, Traditional Ecological Knowledge, de su cultura respecto a las abejas sin aguijón, él liderando el diseño de los experimentos, la recolección de data, trabajando en conjunto con nosotros el análisis, siendo primer autor en este trabajo. Hemos ya, ese trabajo se ha recopilado en un artículo científico que acaba de ser aceptado en una revista indexada. Ya va a salir público pronto, espero, y creemos que es el primer caso de un miembro indígena Shaninka joven que está teniendo este liderazgo, aún así no estar asociado a academia, su trabajo es de guardaparques, pero está mostrando que como joven indígena puede hacer ciencia y lo presentó en COP 16 hace poco, que tuvimos la invitación por el Ministerio de Ambiente. Entonces, estamos ahora identificando más jóvenes como él que puedan dar ese paso, que quieran y que son agentes de cambio dentro de sus propias comunidades. Qué lindo todo lo que me comentas, porque sí, o sea, tendríamos ahí que ver la data, pero por mi conocimiento probablemente sí sea el primero, o definitivamente al menos el primero en su comunidad, que esté publicando un artículo en una revista científica indexada, como tú mencionas, y también es ese modelo, volvemos al tema de modelos a seguir, ¿no? Es ese modelo a seguir para todos otros aquellos, a veces jóvenes, que quieren seguir carreras en ciencia y conocer un poquito más que a veces hasta uno puede ir cambiando de profesión en este caso, ¿no? De repente él se continúa interesando en investigación y pues se dedica un poquito más a eso a la par del trabajo que ya tiene de guardaparques, entonces es algo muy bonito y justo hilando eso me hace acordar a una conversación que tuve con una amiga científica peruana hace unos días, donde ella me comentaba que acá en Perú y en la parte de academia, para obtener financiamiento para proyectos científicos, generalmente va muy asociado a enseñanza.
sea, tienes que cumplir con ciertas horas para enseñar para que luego puedas obtener ciertos fondos, tampoco tanto, pero al menos ciertos fondos para hacer investigación. Y ella me decía que sentía que la única forma, en verdad, era buscando financiamiento en el extranjero para apoyar a estos proyectos. ¿Ves esa como el único camino, unirse con grupos basados en otros países, buscar financiamiento en el extranjero? ¿Qué opiniones tienes sobre esto? Es una pregunta compleja y muy válida. Lo primero que voy a decir respecto a esto es que necesitamos que las autoridades del país generen mecanismos que no son los tradicionales que llevamos siguiendo hasta ahora, porque como tú dices, lo limitan mucho y eso limita la inclusividad. Tanto dicen, oh, tenemos que expandir esto, pero la realidad del tema es que eso no se logra según los parámetros que ellos dan. Lo he vivido yo también. Y si hablamos de querer elevar la producción agrícola, incluso el cuidado del ambiente, el acceso al agua limpia y tantas metas bajo las Naciones Unidas, también prioridad nacional que tenemos, me parece un poco anticuado pensar que lo podemos hacer solo con la academia. Siendo sincera, con todo el recorrido que yo he tenido en la academia, tiene que venir del mano de las comunidades, pero eso deriva desde el hecho que tenemos que tener diferentes parámetros en cómo validamos, analizamos y financiamos proyectos. Yo diría, y lo que he aprendido a golpes, es que tenemos que mantener una mente muy flexible a la hora de buscar financiamiento. Cuando yo recién empecé ya de manera independiente, dije, esta idea es muy chévere, mucha gente especializada en el tema, en las comunidades, la apoyaba también y dije, bueno, esta idea tiene que ser, busque financiamiento para esa misma idea y no lo encontré más de 40 rechazos a nivel nacional e internacional, teniendo ya una base muy larga de méritos, quizá, o de éxitos que había yo logrado, por así decirlo. Entonces lo comparto porque es la realidad, lamentablemente. Ujú. Y lo que me enseñó fue, hay que ser más inteligentes con la estrategia. Entonces lo que empecé a hacer era ver qué financiamientos estaban disponibles a nivel Perú y a nivel extranjero también. Y ahí es donde el tema del inglés, que lo voy a entrar ahorita en un ratito, juega un rol tan crítico. Pero según eso, amplié un poco la mirada a cómo hacía, ok, si no es para este enfoque, hay para otro enfoque y quizá pueda incluir como componente parte de esto y así al menos tomar un paso, quizá no los 10 pasos que imaginé. Y así es como hemos logrado articular, avanzar poco a poco. Quizás es un camino un poco más largo, pero para los que no tenemos, digamos, un agente millonario que financia los proyectos, pues es lo que nos toca hacer. Ahora, hay financiamiento internacional también. Algo que sí encontré muy difícil yo fue de que cuando estás iniciando de manera independiente, no te quieren financiar a menos que ya hayas tenido financiamiento. Es como ese meme, no sé si has visto, que es, te voy a contratar, pero necesitas tener 10 años de experiencia, pero ¿cómo logro tener estos años de experiencia? Entonces lo vi de manera muy similar y la verdad lo que como una estrategia personal que tomé fue tomarme el tiempo de conectar directamente con las personas o las oficinas que manejaban estos fondos. No todos te van a responder, pero curiosamente varios sí. Y creo que a la hora de conversarlo, varios fondos que al inicio nos rechazaron, eventualmente sí nos financiaron a la hora ya de poder también enmarcar los proyectos bajo sus prioridades. Entonces hay que tener esa flexibilidad que yo no la tuve al inicio y lo tuve que aprender. Y último punto, el inglés. Sin el inglés, yo no estaría acá, te soy sincera, porque no solo por la parte de tener acceso a nuevas tecnologías o nuevas metodologías de cómo hacer trabajo, tener nuevas ideas. Dos, tener el acceso a financiamiento. La mayoría de financiamiento que hemos recibido para estos proyectos es del extranjero. Hemos tenido algo de financiamiento en Perú, pero es limitado y es poco y es burocrático, lamentablemente. Esperamos que cambie y esperamos que más, quizás hasta plataformas, universidades que sí tienen acceso busquen colaborar. Pero si yo no tuviera la habilidad de pasar fácilmente entre el inglés y el español, no podría comunicar mis ideas, entender la parte esta también cultural para poder traducir no solo, digamos, como un robot, sino de manera que suena con el resto de personas.
y también poder advocar por nuestros casos, poder comunicar bien, como te digo, quizá no fue la primera, pero después de seguir tocando las puertas y conversar y darnos a entender, pues se logró. Y es más, es un trabajo que yo con la parte de Learning, National Geographic Learning, impulsamos mucho a nivel Sudamérica, pero también a nivel Europa, incluso dentro de Estados Unidos. Es el multilingüismo, la bilingüalidad, el hecho de aprender inglés por este lado de manera de carrera también ayudando, pero no solo eso, yo creo que todo el impacto que hemos tenido, por ejemplo, con el proyecto de abejas sin aguijón, incluso lograr proveer la base científica para la ley que se acaba de probar, que por primera vez da reconocimiento legal y protección a estas especies y sus ecosistemas, no creo que hubiéramos podido articular la urgencia y la necesidad sin haber tenido la plataforma de compartir nuestras historias de manera en inglés y después que se compartieron en español. Así que no puedo resaltarlo lo suficiente que eso verdaderamente fue un cambio 180 para mí. Sí, definitivamente algo que se va a tener que adquirir. Yo también cuando hablo con jóvenes, o sea, personas ya adultas, es algo que es un no negociable, ¿no? El poder comunicarte, también para poder leer artículos científicos, mantenerte al tanto de la literatura actual. Y lo otro ahí que quiero mencionar también es justo lo que decías como, bueno, en este caso tú que ya has ido adquiriendo experiencia, etcétera, ya tienes una plataforma más grande para no solo visibilizar el proyecto en los que has estado trabajando, sino también de advocacy, ¿no? De advocar, ¿no? De cierta forma como representar no solo a las peruanas en ciencias, sino también a toda una comunidad. Y ahí quiero preguntarte, hace poco fuiste reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. ¿Cómo estos reconocimientos te han ido impactando, ayudando a visibilizar tu proyecto? ¿Cuáles son los beneficios de todos estos reconocimientos en el trabajo que tú haces? Muchas gracias por eso. Fue de verdad un shock para mí, porque no tengo idea cómo funcionan esas listas o a quién contactas para que te incluya para nada. Me contactaron y sí, es el honor creo que más grande a nivel profesional científico que he recibido. Lo tomo también con mucha seriedad porque significa que sí resalta y pone en luz el trabajo que conmigo y con nuestros colegas llevamos haciendo. Estoy orgullosa de todo lo que hemos avanzado hasta ahora, lo hemos hecho con mucha transparencia, con los pocos recursos que hemos alcanzado, pero creo que mostrando que si uno hace algo de manera justa y ética, mira los cambios que logramos y somos equipo pequeño, entonces creo que al menos muestra un legado y creo que esas plataformas ayudan a resaltar que sí es posible, sí nos ponemos de acuerdo y tenemos una visión en común. Creo que muestra que no es necesariamente que todos los líderes que ves allí tienen el capitalismo como la meta que están persiguiendo, sino que hay otros que estamos buscando verdaderamente un mejor futuro, porque quisiera que mis hijos y mis nietos tengan todavía una selva como yo la tuve creciendo. Entonces, cosas quizás hasta yendo un poco más a lo humano. Creo que ha realzado mucho también el compromiso y la visibilidad que sienten las comunidades con las que llevamos trabajando, de sentirse también ellos reconocidos a partir de esto, de saber que estamos trabajando constantemente por darlos a conocer, que sean ellos los que llevan las plataformas, cada oportunidad que hay, que ellos aparezcan, como por ejemplo en la COP16, en vez de ir yo o alguien de nuestro equipo interno, dijimos, no, hay que articular para que ellos vayan, ellos sean los que están comunicando de su propia voz. Es un trabajo en línea horizontal y así es como que hay que trabajarlo. Así que, digamos, esperemos que esta plataforma y este premio, pues llame también la atención de gente que pueda ayudar con financiamiento. No te digo, digamos, de manera muy sincera, por recibir un reconocimiento no es que de un día para otro, ok, ya deben tener todo este apoyo. No para nada, pero sí nos motiva a seguir avanzando, porque es uno de los caminos más difíciles, es la verdad, pero también es uno de los que creo que podemos generar mayor impacto. Ujú. Sí, sería un sueño, ¿no? Es como una varita mágica, uno recibe un reconocimiento y se abren todas las puertas. Bueno, en verdad ha sido un gusto conocer un poquito más de tu trayectoria, Rosa, y la última pregunta que tengo para ti es si hay algo que le quieres compartir o decir a todos los niños y jóvenes interesados en seguir una carrera en conservación, en investigación, y si quieren saber más del trabajo que realizas o de repente hasta conversar contigo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Dónde te pueden encontrar? Les diría que sigan sus curiosidades.
ahorita no sabemos cómo el mundo se va a ver en 10 años, qué trabajos, qué posibilidades, qué carreras van a existir. Creo que ya nada está delineado ahora con la tecnología, con la inteligencia artificial también, pero creo que si seguimos nuestras curiosidades, aún así parezcan distintas al inicio, aún así parezcan que no tienen sentido, estamos ya generando un camino único que solo nosotros podemos hacer, solo nosotros podemos contribuir de esa manera, así que los motivaría a hacer eso, es lo que yo hice y creo que ha estado dando resultados. Y también te cuento que estoy publicando mi primer libro donde justamente estoy comentando todos estas experiencias de manera muy, digamos, con un lente narrativo muy de aventura, pero comentando toda esta belleza, biodiversidad y cultura y esta unión entre mundos y saberes que llevamos también trabajando. Va a salir en mayo, espero también saber ya cuando sale en español, pero me pueden encontrar en las redes, Rosa B. Espinosa, en mi página web está ahí también, en la página de la organización amazonresearch.org. Nos pueden escribir también. Sí, esperamos poder seguir creciendo. Tengo mucho compromiso yo con apoyar a la siguiente generación de manera realista. Cuando puedo respondo, o al menos intento que alguien de nuestro equipo pueda también responder. A veces también se nos llenan los inbox, pero hacemos todo lo posible para retribuir lo que las pocas oportunidades que uno ha podido ir recolectando, pues creo que es vital generar ese círculo positivo. Sí, bueno, muchísimas gracias, Rosa. Yo igual voy a estar compartiendo todas estas páginas web bueno, tus redes sociales en la descripción de este episodio. Y ha sido para mí un placer, creo que es muy poco para como intentar capturar cómo me siento, porque sí había, como te digo, leído sobre la investigación que realizabas, pero poder conversar contigo, conocer un poquito más del trabajo que has estado realizando. Wow, te quiero felicitar nuevamente por el increíble trabajo que realizas. Felicidades por el libro que próximamente va a ser lanzado. Voy a estar esperándolo con ansias. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Paola, por todo el trabajo también que llevas realizando y espero que podamos conectar en persona pronto y gracias por este espacio también. Chao.